El día de hoy vamos a hablar de un tema complicado, pero creo que les va a servir muchísimo, que se trata del duelo por la pérdida de mamá. Sé que estamos en mayo, pero consideramos el equipo de Psicopupi que este es un tema trascendental, entonces lo hacemos con mucho cariño. Esta vez va a ser un poco más serio, más profesional y esperamos que les guste. Bienvenidos. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Mi nombre es Yahali y como siempre me acompañan Ana y León. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco serio y sensible porque estamos en el mes de mayo y sabemos que nuestra audiencia es bastante diversa, entonces esperamos que el capítulo de hoy les sea de mucha utilidad. Entonces, como ya lo vimos en la cápsula anterior, el tema de hoy es duelo por la pérdida de mamá. Y pues qué mejor hacerlo de la mano de Ana Troncoso, que es la tanatóloga de Psicopupi, y de Lic León, quien desafortunadamente ya vivió esta pérdida. Entonces, ¿cómo están? Bien. Híjole, pues fuerte el tema. Sí. Pero es importante. O sea, es importante hablar y saber cómo atacar esos puntos. Entonces, tengamos en cuenta, que no hay una manera correcta de vivir un duelo. Okay, ¿qué te parece si vemos qué es un duelo? Ok. ¿Tú o yo? Ok, un duelo es una pérdida, pero hay muchísimos tipos de pérdida. Ok. ¿Qué más o menos han perdido? Trabajo, pareja, mamá. Personas. Ok. ¿Y qué pasa si perdemos una propiedad? No me ha tocado. Sí, también pasa. O sea, también vives... O sea, Acapulco. Claro. Claro. Sí, no había pensado en eso, pero claro. Sí, exacto. O sea, todo el patrimonio se acabó. Bye. Entonces, es una pérdida y se trabaja exactamente igual. Entonces, no hay así como una manera real o una regla a seguir. Para seguir. Aquí lo más importante es que sepan que ese dolor no destruye. Ese dolor pasa. Y el punto importante es construir todo lo nuevo. Vamos a construir con esa experiencia. Entonces, eso nos tiene que quedar siempre al final como experiencia. Entonces, Eso es lo primero. Ahora, yo sigo una persona que es Gaby Pérez, y una frase de ella que, híjole, me dejó súper marcada fue: si hubiera sabido que esa persona que amas tanto tuviera accidente, muerte, lo que sea, la pierdo, entonces, ¿hubieras preferido no conocerla? Ok. Pues ese es el punto de partida para una buena introspección, ¿no? De empezar a poner en el balance justo, con un poquito más de objetividad que de emoción, qué tanto valió la pena el que hayas tenido esa experiencia, ese gusto, ese placer de convivir en tiempo y espacio con una persona, ¿no? Pero para llegar a eso es como ya una parte avanzada del proceso, ¿no? Que tengas esa capacidad de introspección. Pero vámonos desde el inicio, o sea, cuando viene esa pérdida, o sea, cuando viene de verdad este golpe, este trancazo que nos sacude en cuerpo y alma y tal cual te desmoronas, o sea, se te va, depende, hay, como decimos siempre, ¿no? Hay infinidad de casos que se maneja de manera muy específica, pero cuando hay una relación cercana, cuando hay un vínculo de verdad estrecho y sano, exactamente, desde ahí, ¿cómo empezamos a afrontar primero todas esas emociones? Ok. Ahí estaríamos hablando de etapas del duelo. Ok.
Y esto lo pueden ver en muchas redes, hay mucha información. Etapas del duelo es, llega la emoción y primero tengo que aceptarla. Tengo que ser consciente de que esa persona no va a volver. Entonces, eso es punto número 1. Pasa la emoción, la dejo que fluya y entonces en ese momento pienso, ¿esto es para qué? ¿Por qué? Y empezamos con todas esas preguntas que pues no tenemos respuesta, ¿no? Pero en la cabeza nos bombardea. ¿Pero por qué pasó? ¿Por qué si estaba joven? ¿Por qué si fue en un accidente? Ese tipo de cosas, todo eso influye. No, o sea, es diferente un duelo cuando es una muerte ya anunciada, o sea, una enfermedad de tiempo, que en muchas ocasiones es, híjole, es que sí, por favor, ya. O sea, está sufriendo, claro. Por favor. Pero, ¿qué pasa si es un accidente o un ataque al corazón fulminante? Entonces, es muy diferente un duelo cuando es ya conocido que cuando es sorpresivo. Depende edad, si es una persona mayor, si es un bebé, ¿no? Es como, ¿por qué tan joven? Un adolescente tenía toda la vida por delante. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el duelo sea un poquito más tardado o un poquito más corto. Entonces, es básicamente eso. Anita, ¿cuándo consideramos, claro que la muerte de un ser tan importante como es mamá, respecto a la pregunta que hacías de la frase de Gaby, que decía, ¿no? Que hubieras preferido no conocerlo? Pues hablando de mamá, eso no se puede. No puedes no conocer a mamá porque vienes de mamá, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Donde, pues sí, mamá se va y es espérame. Sí. Espérame, voy, a ese punto voy. Pero antes que eso, quisiera saber, que nos platicaras en qué momento vivir un duelo por la pérdida de mamá ya necesita ayuda profesional. Ok. O sea, ¿hasta dónde es normal cierta etapa de tristeza, de enojo, confusión? Ajá. ¿Hasta qué punto es normal vivir estas etapas solo? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuándo ya es importante que tanto como familia de quien está viviendo ese duelo y que no puede seguir adelante, como uno mismo, ya levanta la mano para pedir ayuda profesional? Ok. Bueno, de hecho, se tiene que pedir ayuda desde antes. O sea, idealmente. Ahí voy. Idealmente es cuando nosotros sabemos que ya está mal esa persona, busquen ayuda. Es mucho más sencillo afrontar ese tipo de cosas acompañados que solos. Ahora, si la persona todavía no tiene claro que esa otra persona ya murió, tenemos problemas. O sea, no está viendo la realidad, no acepta la realidad, necesita ayuda. Esa parte de temporalidad que mencionaban puede ser ese primer año, ese primer siguiente cumpleaños, siguiente Navidad, siguiente aniversario, no sé, esas primeras veces de ese primer año que tenemos la pérdida en este caso de mamá, considero que son los más importantes, los más relevantes, los más duros. Entonces, cuando pasa esa etapa y te das el chance también de vivirlo, de llorarlo, de maldecirlo y demás, puede ser un proceso, digamos, natural, sano, adecuado y funcional para que puedas vivir esa parte del proceso. Si te sigues estancando con un segundo o tercer aniversario de estas fechas, considero que es cuando ya pudieras necesitar una intervención profesional. De hecho, a los 2 años. Ok. O sea, no es exacto, pero está marcado como a los 2 años esa intensidad ya tuvo que haber bajado. Si no baja y sigues como al principio, ayuda. Okay. Tanto de tu red de apoyo
que ahí es bien importante que nosotros también como red de apoyo entre hermanos, familiares, amigos, sepamos que esto está escalando, que pues empezamos a dar vueltas en un círculo que no tiene para dónde salir. Es ahí, ¿no? Ahí por eso están como de alguna manera ligados, o sea, todos los episodios que hacemos tratamos de brindarles todo ese soporte necesario y ahorita ya empiezan a tener cauce. Ustedes ya se empiezan a dar cuenta para qué pusimos primero redes de apoyo, amistad, toda esta manera de interrelacionarnos. Eso es lo que nos va a dar el soporte en momentos tan complicados como esta parte, ¿no? Como este tipo de duelos. Yo creo que en esta parte que mencionas, León, de la red de apoyo, es súper importante que si tú sabes que formas parte de la red de apoyo principal de alguien y sabes que está en duelo, estés súper pendiente, porque con una pérdida tan fuerte es muy normal que en algún momento la persona que está viviendo la pérdida de su mami se aísle. En este proceso de sentir tantas emociones, tener tantos sentimientos presentes tanto tiempo, solemos perdernos en sentir. Entonces, si yo formo parte de la red de apoyo de alguien que acaba de perder a su mamá, estar pendiente preguntando, ¿necesitas algo? Oye, mira, ya comiste, oye, vamos aquí. Es importante que pongamos atención en esas cosas, porque a veces no nos damos cuenta lo mucho que nos necesitan nuestros amigos y lo funcional que podemos ser como red de apoyo para quienes están viviendo una pérdida de este tipo, ¿no? Sí, exacto. Y esa parte de también, como ahorita mencionabas, de abrazar tu dolor. O sea, la gente se abraza y se aferra a su dolor porque, como dicen, es lo último que te queda de esa persona que ya se fue. En este caso, mamá, que es por lo regular es un vínculo muy fuerte. Entonces, pues te aferras y dices, es que si le dejo de llorar, si le dejo de sufrir, si le dejo de recordar, pues ya no me va a pertenecer. Cuando podemos darle un resignificado a esa pérdida, y eso lo vamos a ir tocando más adelante. Sí, precisamente estamos viendo a esa persona como ¿qué pasa si me olvido de su cara? Porque se nos va olvidando. Coco. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me olvido de eso, es que no la quiero. Es que no le lloro porque... No, espérame. Es un ser humano. Y es un ser humano con todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a tener falsas creencias, entonces vivimos ilusiones. Y esa ilusión no nos permite salir. Es ahí donde la expectativa de mamá, en este caso, pues la tienes hasta acá. Sí. Y realmente cuando ya empiezas a hacer ese proceso de introspección, esa parte importante, que tú lo empiezas a detectar, o sea, realmente era tan buena como yo creía. O sea, no es en afán de juzgar, sino de entender para comenzar a sanar. Eso es bien importante. Entonces, baja un poquito la expectativa de mamá, la pones en un aspecto más terrenal, porque es algo muy común. O sea, se va, en este caso, mamá, y decimos, es que era buena, santa, protectora y demás. Y sí, claro que cada uno tiene su percepción de mamá, pero al final era un ser humano como todos, y todos los seres humanos nos equivocamos. Sí. ¿No? Esa parte creo que es importante empezar a mencionar. Ahí, cuando puedas tener esa paciencia y esa emocionalidad para hacerte esta pregunta, es cuando ya estás saliendo de esta parte del proceso tan complicado. Uh-huh. Bueno, algo que digo es que las etapas son así como muy repetitivas y están muy conocidas, pero vamos a lo que mucha gente quiere, que es cerrar el ciclo. O sea, ya me dijeron que la fase de negación, ya me dijeron, ya, pero ya quiero terminar con esto porque yo no siento que avanzo. Entonces, ese cerrar ciclos, tienen que pedir perdón y perdonarse. Entonces, mamá, híjole, sí, te hice pasar cada cosa. Entonces, perdón por esto, cada quien sabrá qué. Y me perdono porque yo también me juzgué muy duro.
yo también estoy siendo muy duro conmigo mismo y pues en este momento no se puede, me tengo que apapachar, estoy sufriendo, es un duelo, duele. Así es, y realmente los duelos, como dice esta chica, no se superan, o sea, se aprende a vivir con ellos. Exacto. No, porque esa parte, como decías, perdón, del proceso, pues no es lineal. O sea, no es de que sí, voy de subida y ya no he bajado, no. Esto es como todas las emociones, suben y bajan todos los días. A veces vas a tener eventos de crisis más importantes, pero en la medida que tú empieces a tener a disfrutar sobre todo esas actividades que incluso de manera conductual, ahí sí ya les doy este tip, cuando ya de manera conductual llega una persona que está viviendo este tipo de procesos, cuando empiezas a hacer actividades que hacías en este caso con mamá, tú solo empiezas ya a salir de esto y empiezas a honrar en lugar de a lamentar, ¿no? Esta parte creo que me funcionó en lo personal y obviamente la corroboro de manera ya profesional y la aportas, y creo que eso da mucho pie para que la gente empiece ya a salir de todas esas pues ese círculo depresivo, que entras en el círculo depresivo. Bueno, obviamente si hablamos de duelo, la idea principal es la muerte, ¿no? ¿Qué pasa cuando no fue muerte? ¿Qué pasa cuando mamá abandonó, por ejemplo, ¿no? Ahora sí lo que decíamos, sí. Y la pierdes, ¿no? O sea, porque obviamente yo tengo un caso muy cercano, más de lo que me gustaría, pero que la mamá literal dijo, bueno, ¿tú lo cuidas? Bueno, bye, con permiso, y se fue, okay. ¿No? Y sí es un proceso que creo yo que necesita de mucho entendimiento, mucha inteligencia, mucho emocional, mucho estómago para no justificar, sino entender y continuar, ¿no? Porque como quiera una muerte sea esperada o no, ya no hay algo más, ya no hay un remedio que puedas aplicar, pero en estos casos siempre donde hay un abandono, siempre está la posibilidad de que mamá regrese y diga, hola, ya que eres un profesional, aquí estoy, no te olvides de que tienes mamá, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo vives ese duelo? ¿Cómo podríamos facilitar ese tipo de duelos cuando hablamos de niños, ¿no? Porque también muchas de las partes cuando vivimos duelos y hay menores involucrados, creo que se les quita ese peso, ¿no? O esa importancia a los niños, porque solemos tener la creencia de que no se dan cuenta porque están muy chiquitos, pero en realidad sí, y les pesa a lo largo de los años hasta que no lo trabajan. Entonces, ¿cuál sería, León, en este caso, en tu experiencia, lo que se podría trabajar con los menores? Sí, pues aquí hay que tener claro que pues, los dos pilares, presentes o no presentes, es papá y mamá. Cada uno aporta lo que debe de aportar en la psique humana sin entrar mucho en detalle. Pero en el tema de cuando se va, aquí no por una muerte, sino por un distanciamiento, abandono, hay que desvincular al menor de mamá. En este caso es una parte muy importante del proceso, depende de la edad. Desde niños de 6, 9, 11, que ahorita tengo el honor de trabajar, empiezas a trabajar en ese proceso de desvinculación para darles a entender que forman parte de mamá y papá. Aquí sí trato de no perder ese equilibrio de manera estructurada y jerárquica, porque así vivimos, y eso les empieza a dar la posibilidad de verse como personas individuales, de crear su propia identidad, que sobre todo en esas etapas donde la psique humana empieza la neuroplasticidad a jugar de manera muy importante, empiezas a moldear los tipos de pensamiento para que los menores empiecen a tener ya una estructura mucho más funcional. Aquí sí los cachas con... tengo que ser un poco técnico, con distorsiones cognitivas de cómo están interpretando el abandono de mamá. Espérate, no te abandonó, el empezar a despersonalizar. No te abandonó tu mamá se fue. Entonces el empezar a cuidar mucho la narrativa con que tú lo abordes en terapia es muy importante, porque la carga emocional que el niño va a interpretar de toda esa
esa pérdida, de ese duelo, lo empieza a reestructurar y a resignificar, que al final es lo que llego yo en terapia. Sí, la verbalización de los hechos es muy importante cuidarla porque puede impactar de maneras muy importantes dependiendo de las palabras que usemos. Y también, en este caso, hablando un poco de la culpa, tampoco hay que quitarle tanto peso porque podemos lograr que el niño, en este caso, no sienta culpa, pero que decida mejor no hablar de los hechos y al final, unos 30 años después, te des cuenta que en realidad no lo resignificó hacia algo funcional, sino que simplemente decidió pausar e ignorar lo que había sucedido, ¿no? Sí, de hecho es algo muy común, como tú dices, muy común que llega el proceso de evitación y dices, pues no lo toco porque me duele, y es un mecanismo de defensa normal que tenemos todos los seres humanos. O que dices, yo todo bien. Sí, exacto. No, o sea, sí, deja tú, no lo toco, puede tocarlo, pero con su mascarita diciendo, no, todo bien, todo, yo, mira, entendí que bla, 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 ¿no? Por lo que se me dijo, pero en realidad, en el fondo, si le buscas y le escarbas, puedes encontrar ahí, pues, una herida de mucho tiempo que no está cerrada, no está sanada. Sí, sobre todo el tema de nosotros los hombres, que no nos enseñamos a gestionar, ya aquí, ya siendo adulto, pues tienes que asumir también tu responsabilidad. No nos enseñamos a gestionar esa emoción y entonces la evitas. Es lo más común. ¿Cómo estás? Bien. Exacto. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está todo el trabajo? Bien. Cuando realmente, pues, o sea, es algo que ni siquiera sabes expresar. ¿Por qué? Porque no lo sabes vivir. Yo en este caso que les platico, yo preguntaba, ¿no? Y porque a mí me causaba mucha intriga desde la parte profesional pues, ¿qué herramientas tienes o tuviste que según tú todo bien? ¿No? O sea, me impresionaba porque yo decía, yo solo de pensarlo, no entiendo, digo, no. Y estarlo abordando cada vez más y más y más y preguntar y preguntar y preguntar hasta que llegamos al punto de autointeligencia emocional, porque en este caso fue como, pues yo entendí que en ese momento yo no era algo que a ella le funcionara. Pero imagínense o sea, yo no puedo hacerlo consciente de una forma donde yo les diga no hubo dolor o fue mínimo el dolor, porque el tener esa conciencia es algo que tuviste que aprender a base de la herida a flor de piel, ¿no? Entonces es importante que si tú has vivido una pérdida de mamá de cualquier índole, realmente revises si pasaste tu proceso de duelo, si necesitas ayuda extra y, como dice León, si no estás llevando a cabo un proceso de evitación para no sentirlo, porque en algún momento va a brotar en una relación, va a brotar, no una relación de pareja, puede ser una relación de trabajo, puede ser que las relaciones que tengas con mujeres mayores, ¿no? Estén ligadas a eso, claro. O sea, y a veces como que no nos damos cuenta bien hasta dónde puede impactar el no trabajar un duelo. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí si no puedo expresar verbalmente, entonces escribe. ¿Sabes qué? No lo quiero volver a leer porque es muy doloroso. Rómpelo, quémalo, desaparécelo, pero sácalo. Sí, ¿no? Es ahí donde entra el ojo clínico en terapia, donde tú sabes qué intervención utilizar para que precisamente drenen esa emoción. Me tocó con un menor de 11 años que igual tenía muy arraigado este tema porque mamá estaba intermitente. Iba, venía, ay, qué fuerte. Iba, venía. Entonces creaba una confusión. Claro. El cerebro teniendo incertidumbre, ansiedad, sí o sí. Entonces no sabía cómo gestionarla. Llegó un punto donde precisamente brotó en el momento que estábamos en sesión y, corrígeme si lo digo bien, handling, una técnica que es descargar físicamente la emoción. Entonces literalmente el niño de 11, 12 le puse a pegarme, le digo, pero pégame fuerte. Entonces esa parte que empezó a drenar al niño terminó drenando toda la emoción. Sí.
no reconoció, ay, sí es la pérdida de mamá o que está o no está, pero simplemente el fluirlo, eso le ayudó muchísimo. Entonces ahí sí mucho la pericia del terapeuta para saber qué, con quién y cómo aplicar y en qué momento. Fíjate que alguna técnica que yo utilicé para un proceso difícil, que ahorita me recordé con el ejemplo que diste, yo incluso renté una sala de estos lugares donde puedes ir a romper cosas. Oye, es delicioso. Para llevar a mi paciente y le dije, vas, ¿no? Pero dale con todo, pero que todo se te vaya. Y terminamos los dos cansados porque obviamente no dejé a la paciente sola, ¿no? Entré con ella claro. Y la sesión fue ahí adentro. Pero sí hay estrategias, sobre todo creo que al menos Psicopupi se caracteriza por hacer las cosas diferentes, de no solamente dejarlo en el tema de consultorio de y eso cómo te hace sentir, sino creamos ciertas dinámicas, experiencias para ayudar al paciente a fluir de una mejor manera. Y este tema de duelo por muerte, pérdida, abandono o como sea de mamá, al ser uno de los dos pilares más importantes que tiene el ser humano, es algo que sí o sí tienes que trabajar de la mano de profesionales, porque a lo mejor me acuerdo que mientras estábamos planeando este episodio, Ana me decía, la muerte de mamá no es la que está catalogada como más difícil porque es algo que de alguna manera esperas por el transcurso de la vida, ¿no? Es normal que los hijos pierdan a los papás en algún punto. Pero aún así sí es un proceso que es de los más fuertes, de los más importantes. Y bueno, en este mes que es mayo, pues sabemos que el brindarles este tipo de herramientas a quienes a lo mejor no tienen la posibilidad de acudir a una sesión de terapia que les sean funcionales. Entonces decía Anita, ¿no? Una técnica importante es escribe. Yo lo que les recomiendo es hablen con ellos, o sea, si ya no están presentes, no nada más por muerte, sino porque se fueron, tengan esa conversación que necesitan. Se llama el ejercicio la silla vacía, ¿no? Que es básicamente pones una silla y le hablas a la silla pretendiendo que la persona está ahí y descargas, o sea, pues sí, literal descargas todos esos pensamientos, esas emociones que necesitas comunicar y que a lo mejor en algún punto, porque fue repentino, porque no tuviste la oportunidad o por la razón que sea no pudiste expresar, pero es un ejercicio que ustedes mismos pueden hacer. Claro que si lo hacen con un profesional va a ser guiado de una forma diferente, pero no significa que no lo puedan hacer ustedes solos. Nada más tengan conciencia y anoten qué cosas sintieron que cambiaron después de haber hecho ese ejercicio o qué cosas todavía tienen que trabajar y necesitan una guía profesional, ¿no? ¿Sabes qué es guiados y contenidos? Sí. Porque la contención es bien importante. Si nosotros muchas veces nos dejamos ir, va a ser llanto, llanto, llanto. ¿Y en qué momento se termina? Y eso se puede dar como, o sea, empezar un tipo de depresión. Entonces tienes que tener contención. Es por eso que es bueno que vayas con un profesional para que él te diga, espérame tantito. Yo no trabajo con niños, pero me tocó un caso de una chiquita. Entonces la niña empezó a llorar muchísimo. Entonces la senté en mis piernas y la abracé y fue así de contención. Entonces, tranquila, respira, tranquila. Y entonces ya, con mi misma respiración, entonces ella fue controlando su respiración. Entonces, es contención también para no estar solo. Sí, o sea, obviamente lo ideal es que acudan a un profesional, pero en caso de que no puedan hacerlo, pidan a su red de apoyo que estén cerca. A lo mejor no puedes tener la contención en ese momento, pero sí puedes drenar toda la emoción y buscar llegar a un punto intermedio. También sentir la emoción está bien, o sea, si 3 días lloras seguido, pues necesitabas llorar, ¿no? Entonces, es importante poner atención en qué estoy sintiendo. Si ya están empezando
a verse afectadas las actividades que yo llevo día a día. Entonces ahí sí ya nos vamos un poquito a lo que dice Ana, ¿no? Un poco temas de depresión y demás, pero si no, y yo lo estoy, al menos la emoción la estoy descargando, pues está bien, ya llegará un momento en el que te sientas un poco mejor, lo suficientemente, digamos, un poco más tranquilo como para voltear y pedir ayuda, levantar la mano, porque también sabemos que no es fácil pedir ayuda, menos en este tipo de casos, pero sí es importante que podamos dejarnos sentir, transicionar, anotar, si ustedes se sienten cómodos con eso, pegarle a una almohada, o sea, hagan lo que necesiten hacer para poder llevar este proceso lo mejor posible. Yo afortunadamente todavía tengo a mi mami y no me imagino el día que ya no esté, pero sí sé que pueden pasar muchas cosas en el transcurso de un duelo que pueden marcar la diferencia si estamos acompañados por un profesional o no. Y si ya estábamos esperando la muerte o nos preparamos para la muerte o fue repentina. Y el mismo caso para el abandono, ¿no? Entonces, primero evalúa tu situación, evalúa en dónde estás parado para que sepas hacia dónde voltear para pedir ayuda, ¿no? Si solamente necesitas un poco de contención de tu red de apoyo o si necesitas una parte profesional en ese momento. Claro que lo que te recomendamos es que, pues decían hace rato, ¿no? Desde antes puedas tener el apoyo profesional de un tanatólogo, de un psicólogo, pero si eso no sucede en el tiempo o sea, de prevención, digamos, pues que poco a poco, conforme tú te vayas sintiendo, puedas obtener esa ayuda, porque al final, pues no está de más, ¿no? Sí, no sé si lo comentamos, pero todo tiene que ser en un lugar seguro. O sea, ya sea un espacio terapéutico o si ocupas tu espacio personal en tu cuarto, tu habitación. Lo importante también es no transgredir la línea de empezarnos a dañar, porque ahí esos eventos tan depresivos, que en algunos casos son traumáticos, esto puede escalar a temas mucho más complejos de índole personal, ¿no? Y tengo que decirlo, o sea, es autolesiones, ideación suicida, porque pierdes un motivo y un propósito de vida. Entonces, estos también son focos rojísimos donde necesitas ayuda urgente, terapéutica, profesional. Trastornos de la conducta alimentaria también se considera un foco rojo, el hecho de que dejes de comer, que dejes de beber agua, que pues te provoques el vómito, ese tipo de cosas. Sí es importante, o sea, ahí sí ya no es opción que vayas o no con una persona que esté preparada para ayudarte. Habemos especialistas, yo tengo una especialidad en emergencias psicológicas, entonces hay líneas también de emergencias, y si está pasando algo así, es importante que acudas con la persona correcta para que la intervención en el punto de la crisis sea rápida y oportuna, y después de ahí ya deriven a un proceso un poco más largo, como es el proceso de la tanatología, ¿no? Entonces, no se olviden de pedir ayuda. Creo que es sumamente valioso, importante que lo tengamos presente, y también trabajar en nosotros mismos, como les decía hace rato, como prevención. O sea, al final, quienes todavía tenemos a nuestras mamás sabemos que en algún momento eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, entre más lo trabajemos y más lo tengamos presente, un poquito menos complicado será el duelo. Bueno, estos puntos pues son básicamente de nosotros, como los que estamos viviendo la pérdida, lo tratamos de afrontar de la mejor manera. Ya vimos varias recomendaciones propias, cuáles son las red flags muy importantes, pero ahora la parte que sé que tienes bien preparada, Ana, del tema de los rituales. O sea, para ir ya cerrando, esto podemos encaminarlo ya a un cierre ya global de todo un proceso de duelo. Sí. Sí, primero tenemos que agradecer. Eso es súper importante para bajar todo lo que decías, ¿no? Es que ya me empiezo a hacer daño. ¿Cómo lo contrarresto? Agradece. Entonces, agradece que tuviste una mamá, aunque se fue, te dio la vida. Agradece que no moriste de hambre. Es que no fue la mamá más cariñosa,
No, pero estás vivo, estás sano, te dio de comer, te puso vacunas, ¿no? Agradece pequeños detalles. No tuve la mejor mamá del mundo. No, pero sí tuviste. Entonces, empezar a agradecer ayuda mucho. Ahora, ¿cómo hacemos estos rituales? A mí hay uno que sé que no es muy ecológico, pero me gusta mucho, que es con los globos, soltar globos, por ejemplo, con notitas, con cosas lindas. Para personas que son religiosas, misas, rosarios, velatorios. Los velatorios son obligatorios, entonces por favor cumplan con eso. No quiere decir que tienen que estar ahí toda la noche, no, pero por lo menos hagan acto de presencia, porque eso nos ayuda a aceptar, a llorar, a pasar por la emoción y a soltar. Empezamos a entender un poquito más la situación. Y algo que está muy de moda, que también me gusta mucho: si ustedes ponen las cenizas cuando vayan a plantar un árbol, ese árbol curiosamente crece más bonito. Entonces es como una forma de honrar, que lo que decían. Lloro, pero honro. Y cada vez que veo ese árbol es así como, uy, ahí estás, quien sea, ¿no? Entonces esos son los rituales que se tienen que hacer, los más comunes y que nos ayudan. No se tienen, pero sí nos ayudan. Exacto, todo dentro de su sistema de creencias, ahí no nos metemos, o sea, siempre respetamos esa parte, claro, donde se sientan a gusto, cómodos, donde se permitan sentir la emoción, eso es importante. Por lo regular, el tema, como tú dices, de los velatorios, toda esta parte, pues es mucho más común aquí en México, pero sin embargo ya hay opciones diferentes que también, si se adapta a tu sistema de creencias, vuelvo a lo mismo, sin lastimar a nadie más. Entonces es válido, es muy funcional, y hay que agarrarnos de estas partes de un proceso que, aunque no lo tengamos como nombre como tal, sabemos que nos va a ayudar a deslindar, a darle al cerebro la certidumbre que necesita para ya no engancharse en la emoción de manera negativa y saber que es un proceso que en algún punto vas a entender. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, como cierre yo tengo 2 frases. Una: soltar es fácil y no causa dolor. Aferrarse a algo sí lo causa. O sea, sí es doloroso. Entonces, ¿qué opción tenemos? Traten de soltar. Y 2, la muerte de una persona no cambia el sentimiento. Sentimos lo mismo. Murió, pero el sentimiento está aquí. Entonces, guarden ese sentimiento, hónrenlo. Sí, exacto. Ahí sí, de manera terapéutica y de manera personal, el honrar, esa palabra a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nos quitamos de algún punto también el tema del victimismo que a veces podemos estar sufriendo, estar padeciendo sin darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros comenzamos nuevamente a ser felices, a disfrutar esas pequeñas cosas, estamos honrando la presencia que tuvimos en tiempo y espacio, en este caso de mamá. Y si dentro de tu sistema de creencias está que te está viendo de algún lado, que la estás percibiendo, que es el universo, donde tú embones, y esa manera de tú demostrarlo con la manera de honrarlo, volviendo a ser feliz, volviendo a disfrutar la vida, las pequeñas cosas que disfrutaban en pareja, o en pareja me refiero con tu mami. Entonces ahí estás haciendo que valga la pena todo lo que pasó, cada uno de los momentos, sin juzgar, ahí simplemente sintiendo, y esa parte emocional es donde nos permite empezar a dar un paso de costado y seguir avanzando. Pues yo les quiero decir que si la relación que tú tenías con tu mamá no es tan cercana, tan funcional, te permitas perdonar, teniendo siempre en cuenta que perdonar no significa olvidar lo que sucedió. El perdón es para ti, no para la otra persona, es lo que te va a permitir seguir adelante. Y está muy padre la idea romántica de honrar a tus padres, pero sí tienes que tener
muy en cuenta hacia dónde la estás dirigiendo, y hacerlo de la manera en la que sea más funcional para ti, sin sentir un peso o una carga de que tienes que hacerlo, ¿no? Hecho, Sí. pues. Ok, pues yo creo que eso sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos una semana más. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, se las vamos a dejar aquí abajito. Y pues creo que ya, no se olviden de darle like a este video, compartirlo y suscribirse al canal. Esperamos que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y nos vemos el próximo jueves. Bye. Bye.